El mito de las galaxias lo realicé desde el punto de vista del camino del héroe. Es una teoría de Joseph Campbell. Es el autor del libro El héroe de las mil caras. Para no hacer más largo este video, en la descripción te dejaré unas ligas donde explican claramente de qué trata el camino del héroe de Joseph Campbell. Básicamente es una serie de fases que todo héroe llega a experimentar. Todos tenemos en nuestra psique, como lo dice Jung, un modelo de este viaje. Tarde o temprano en nuestra vida nos vemos inmersos en alguna situación que cambia nuestra forma de ver el mundo e iniciamos este viaje. Por supuesto que Hollywood la usa, la ha explotado con todas sus películas que tratan de héroes. Nadie inventó esta secuencia. Sin embargo, Joseph Campbell le dio una forma. Y como dato curioso, hay fotos donde George Lucas y Joseph Campbell están juntos, planeando quizás algunas de las escenas. Quizás Joseph Campbell le ayudó a George Lucas a darle sentido a la historia que tenía en su mente. Basta con ver cualquier película de superhéroes para ver que la mayoría de ellas tienen este modelo. Desde Harry Potter, desde los Avengers. Y no es una coincidencia. Si nos vamos más atrás podemos empezar a ver aventuras de otros héroes como Aquiles, como Gazón y los Argonautas, Hércules, etc. Por lo tanto, ya seas cinéfilo o simplemente te gustan las películas que tienen una historia de aventura, o te interesa el desarrollo humano, el camino del héroe y el mito de las galaxias, es para ti. Lo importante aquí es que esta estructura, además de mostrarnos las fases de una historia, de un cuento, son fases que como humanos todos nos hemos topado alguna vez en nuestra vida. Ok, retomemos el tema de este mundo ordinario que dice Joseph Campbell. Hace referencia al mundo donde todos vivimos. El mundo ordinario actualmente está lleno de competencias. Competir para sobrevivir. O como bien lo dicen, solamente el más fuerte sobrevive. Y una diversidad enorme de diferentes razas. Igualmente, es un mundo donde todo se trata de estar negociando. Igualmente hay guerras. Y definitivamente sabemos que hay la presencia del mal. Es decir, la presencia de cuestiones disfuncionales, cómo los poderosos quieren ejercer el control. Y a través de artimañas nos quieren generar miedo. Igualmente hace referencia a todas estas personas que están dormidas, que parecen zombies, que parecen estar hechas por una maquila. Evidentemente, el mundo en el que vivimos nos jala para estar dormidos, para solo seguir reglas. ¿A qué me refiero con este de durmientes? Muchos de nosotros hemos estado inmersos en sueños. Esto hace referencia al libro ya muy viejo que es Los Cuatro Acuerdos, donde hay un capítulo donde dice que estamos viviendo un sueño. Eckhart Tolle lo menciona como que somos humanos, que dentro de nuestra propia naturaleza es la de estar perdidos en nuestro pensamiento. Y justamente eso pasa. Nosotros podemos seguir en la vida como zombies, como clones, hasta que llega un punto en el que algún suceso nos saca de esta forma de pensar, de estos bloqueos mentales. Nos llega la información y hacemos conciencia y por lo tanto puede llegar un despertar. Principalmente en el capítulo 1 vemos claramente cómo se habla mucho de política. Y hablando de política, recordemos esa triste historia de la humanidad cuando llegó Hitler. Se dice que Hitler una vez experimentó. Él quería hacer sus propios clones. No de manera literal, pero él quería crear soldados. Se dice que incluso experimentó separar a los bebés recién nacidos de sus madres para que crecieran en un ambiente donde solo reciben órdenes. Según este experimento falló. Hitler ya no está, pero sí existen los medios de comunicación que de alguna u otra forma están creando zombies. Y ahí es donde nos encontramos, ya sea que somos unos clones o podemos pasar al lado de la luz, a convertirnos en unos Jedi. Claro está que primero hay que ser Padawan. Y con Padawan nos referimos a que siempre se inicia desde algún punto. En algún momento somos aprendices. También podemos ver este tipo de sujetos que son las rapiñas. Son todas esas personas que buscan recompensa. Son aquellas personas que quieren sacar provecho en la mínima oportunidad. Igualmente todo inicia desde que somos infantes, es decir, en algún punto el héroe está lleno de inocencia. Se empieza a crear un mundo mágico. Y hay una gran referencia cuando hablamos de Anakin que no tiene padre. ¿A quién te recuerda? Y si vemos a los otros héroes, comúnmente no tienen padres. La humanidad nos presentamos como unos devastadores, como unos seres que hacemos daño a los planetas, consumidores de los recursos naturales. Y en ocasiones la naturaleza nos contesta. Para adentrarnos de una manera más clara a todo este mundo de personajes, no podemos hablar de Joseph Campbell sin hablar de Jung. Y no podemos hablar de Jung sin hablar de Freud. Jung se considera el padre del humanismo.
Dentro de sus conceptos más fuertes está el ser, el arquetipo, el estereotipo, la introversión, la extroversión, el ánima, el animus, la máscara, la sombra y la luz, los sueños y el inconsciente. Jung me llama la atención cuando hablamos de Star Wars porque él siempre hablaba de la sombra. Y para Jung, la sombra es todo ello que negamos como personas. Sabemos que está ahí, pero tenemos en el fondo, en el inconsciente, almacenadas situaciones que nos dan vergüenza, vergüenza de nosotros mismos. Todos tenemos en algún momento un pensamiento negativo, un pensamiento denigrante. Todos en nuestros sueños nos llegamos a topar con mensajes de este inconsciente. Son situaciones de alguna forma que queremos comprobar que son reales, que queremos comprobar que no soy capaz de enfrentarlo y mucho menos de admitirlo. En Star Wars vemos claramente representada la sombra, todo lo peor que podemos imaginar como humanos. Entonces vamos a hablar un poco de Freud porque Freud nos habla del ego y su contraparte que habla Jung, que es el ser. En Star Wars se habla mucho del destino, se habla mucho de desarrollar talentos y que a través de eso seremos un Jedi o seremos un Sith. A todos nos han dicho alguna vez qué serás cuando seas grande. Y pues muchos pueden decir el licenciado, quiero ser millonario, etc. En Star Wars vemos claramente cómo este modelo empieza a moldear a los personajes para sacar lo peor de sí. Y en lo opuesto viene el modelo de crecimiento. Es primero saber que ya somos algo, que somos alguien, es decir, estamos en el ser. Tanto el ego como el ser son temas que ya desarrollé en otros videos. En la descripción te dejo los links para esos videos. Y regresando al modelo de crecimiento, cuando uno reconoce que existe, que es alguien ya, ahí nos empezamos a atrever a entrenar, es decir, a desarrollar algún talento. Y muchas veces cuando nos enfrentamos a esta situación, descubrimos cosas que no sabíamos que teníamos anteriormente. Y en una de esas, no se sabe, descubrimos nuestro destino. Entonces, como vemos, la vida está hecha de ciclos. En el caso de Anakin, creció en un mundo ordinario donde no tenía padres. Se enfrentó a la vida y no le gustó cómo era. Se llenó de miedo y el miedo lo llevó a la ira. Se dejó invadir por esa sombra, lleno de venganza, lleno de poder, para posteriormente reencontrarse con su ser, es decir, con una persona humilde detrás de esa máscara. Si lo vemos, este es un ciclo que se vuelve a repetir con Luke Skywalker. E igualmente lo vamos a ver repetir con otros personajes, pero los personajes más emblemáticos definitivamente es Darth Vader y Luke Skywalker. Luke vive en un ambiente de inocencia, llega el llamado y se va hacia la luz. Definitivamente hay situaciones que no le gustan. Sin embargo, su miedo no se fue hacia la venganza, se fue hacia la voluntad, hacia saber que hay algo más grande que nosotros. En este caso, es la luz. Se encontró con un guía y llegó a ser un Jedi. Él igualmente tenía sus lados de oscuridad, los cuales enfrentó y todos sabemos cómo acabó la historia. Se regresa una vez más a esa inocencia. El fin de este ciclo concluyó cuando se reencontró de alguna forma consigo mismo enfrente de su padre. Vimos escenas donde él llegó a la oscuridad y se vio reflejado detrás de esa máscara de Darth Vader. Todo este camino del héroe tiene que ver con mitología. ¿Y esa mitología de dónde se creó? Se creó a través de las historias de los humanos, de la historia de la humanidad. Los humanos somos creadores de mitos. Y este mito, que le llamaremos el camino del héroe, lo hemos creado a lo largo de los siglos de existencia humana. Y si todo mundo lo llevamos de alguna forma en el inconsciente, entonces se trata de hacer lo siguiente, como lo dice Jung, hacer consciente todo lo inconsciente. Un Sith no hace consciente lo inconsciente, se queda totalmente en la oscuridad, en el lado inconsciente. Y por otro lado, el Jedi hace esto, hacer consciente todo eso que es inconsciente. En Star Wars vemos a los Jedi confrontando su propia oscuridad. Y en esa oscuridad pues, están los anhelos ocultos. Todos crecimos en un mundo que nos pueden pintar como ideal o lleno de creencias y de culturas. Sin embargo, toda esta cultura, todo el medio en el que nacimos, lo convertimos en creencia. Entonces, por lo tanto, hay muchas deformaciones de las verdades. Vivimos alrededor de símbolos. En este caso, los símbolos griegos, romanos, los africanos, asiáticos se vuelven a repetir constantemente y por lo tanto, eso nos hace ver que no somos tan diferentes entre razas. Algunos de los contenidos de los cuentos de los héroes están llenos de celos, de guerras, de amantes, de dioses y diosas, de héroes y de heroínas. Y lo más importante siempre va a ser la unificación y profundizar en la experiencia de vivir. Por lo tanto, no podemos dejar de lado lo que son los arquetipos universales. Te los presento rápidamente. Y para ello, te recomiendo totalmente unos libros que se llaman
Las diosas de cada mujer y los dioses de cada hombre, de Jin Shinoda, en los cuales describe que todos dentro de nuestra psique desarrollamos de una forma arquetípica la manera de ser de un dios griego. ¿A qué vamos con estos? Todos conocemos a un Zeus. Un Zeus, pues es alguien que es muy poderoso. Vive en el Olimpo, es decir, tiene su posición muy clara en su vida. Le encanta tener el poder y le encanta ser conquistador. Sabemos cómo era la historia de Zeus. Quería conquistar. Quería ganar las guerras, quería conquistar a muchas mujeres. Estaba enfermo de poder. Su rayo representa claramente la forma de describir y asegurar que él tiene la razón. Dentro de sus conflictos psicológicos está la crueldad, la inmadurez emocional. A fin de cuentas nos recuerda, dentro de las categorías de arquetipos, a un dios patriarcal. Igualmente dentro de los dioses patriarcales está Poseidón. Es el dios del mar. ¿Y cómo es el mar? Cómo se mueven sus olas, y hace referencia a las emociones, cuando nos dejamos llevar por esa ola de emociones. Poseidón, dentro de su mitología, tiene muchas batallas perdidas, y cuando quiere conquistar algo, se ve frustrado cuando no lo consigue. Empieza a heredar la violencia. Incluso dentro de su descendencia todos eran monstruos destructores, o gigantes y salvajes. Poseidón nos recuerda a esa persona que tiene ataques emocionales y a la vez físicos contra su esposa. Y esa violencia también salpica a sus hijos. En el caso de Anakin, no tuvo la oportunidad porque fueron separados de él. Sin embargo, vemos que en el capítulo 4, 5 y 6, él trata de regresar a ellos. En la nueva saga hemos visto a Kylo Ren cómo se deja llevar por sus emociones igualmente. Y sin dejar de hablar todavía de Anakin, nos recuerda a otro arquetipo, el arquetipo de Hades. Es cuando se empieza a ir al lado oscuro. Hades es el dios del mundo subterráneo, del reino de los espíritus y del inconsciente. Vemos claramente cómo Anakin se vio inmerso en un mundo del que ya no pudo salir. Se hizo Dios de todo lo subterráneo, de todo lo inconsciente. Pasemos al arquetipo de Atenea. Es la diosa de la sabiduría y de la artesanía. Una estratega. Cuando se hace una clasificación de dioses, se habla de que es una dios virgen. ¿A qué se refiere con dios virgen? A que no necesita la fuerza de un hombre para realizar sus funciones. Cada vez que me refiere a algún arquetipo que tiene una categoría de virgen, significa que no necesita a un hombre a su lado. Puede desarrollar su potencial, tenga a una pareja o no la tenga. Hablemos de la diosa Deméter, la diosa de las cosechas. Es la diosa con el perfil de maternidad más fuerte. Dentro de la categoría de esta diosa se considera una diosa vulnerable, es decir, que ella sí es un arquetipo que requiere del hombre para su realización, para reproducirse, porque es maternal totalmente. Padme nos recuerda este arquetipo principalmente en el episodio 3. ¿Y qué hay de Han Solo? Nos recuerda al dios Apolo, dios del sol. Entra dentro de una categoría del hijo favorito. Lo único que le interesa es establecer metas y alcanzarlas. Y casualmente se encuentra con Leia, que representa a su hermana Artemisa. No quiero confundirte. Leia, cuando le entra a los trancazos, se convierte en Artemisa. Hemos observado, simbolizado a Apolo siempre con un arco y con una flecha. Es decir, que donde pone el ojo, pone la flecha. Es un arquetipo que es totalmente impecable. Hemos visto a Han Solo disparar y dar en el blanco. También hemos visto a Han Solo caer en estos celos de hermandad. ¿Y qué pasa con Luke Skywalker? ¿Qué arquetipo nos recuerda? A Hermes, el dios mensajero, llega a ser el salvador. Él se ha enfrentado y ha caído al infierno, al submundo, ha llegado al inconsciente y sale de él. Ha estado a punto de morir y ha salido con éxito de ello. Él se entrega ya que tiene muy fijo cuál es su propósito. Artemisa es la diosa de la casa y de la luna. Igualmente se considera una diosa virgen en el aspecto de que no necesita hombres a su lado. Vemos a Rey cómo le dice a Finn que le suelte la mano. Le gusta competir con hombres y se enfrenta con mucha valentía con las herramientas que tiene a la mano. Y cuando sale Leia con su bikini dorado, nos recuerda claramente a la diosa Afrodita. No es una diosa virgen ni es una diosa vulnerable, es una diosa alquímica. Se refiere a una mujer muy creativa y dentro de sus características, una mujer sensual. Nos encontramos con la diosa Perséfone. En el momento en que nuestras heroínas se encuentran vulnerables, se detona este arquetipo, el arquetipo de la diosa de la eterna juventud, la doncella. Y comúnmente, cuando se encuentra en esta posición, detonando este arquetipo, es secuestrada. Pasa de esa inocencia y de esa incredulidad a vivir una experiencia que pocos han vivido. Se va al infierno porque es secuestrada por Hades y es llevada contra su voluntad a ser la reina del inframundo. Cabe decir que Perséfone es hija de Deméter. Recuerden lo que sucedió
con Padme cuando se le vino su vida abajo, cuando de una forma figurativa perdió a sus hijos. Los secuestraron a través de la desilusión que vivió con Anakin. La diosa de la cosecha dejó de cosechar y murió. Eso le pasó a Deméter. Cuando secuestraron a Perséfone, se acabaron los cultivos. ¿Qué arquetipo nos recuerda Yoda? Nos recuerda ese arquetipo que tiene que ver con una persona que está alejada de la sociedad. Hefestos es el dios de la forja, es decir, es el herrero. Es un dios que creaba armas y lo hacía desde su laboratorio, desde su herrería. Podemos ver a muchas personas que están metidas en los libros. Son personas intelectuales. E igualmente son personas muy sabias. Aparte de que tenemos a Ares, el dios de la guerra. Tenemos a esos personajes que nos recuerdan a Dioniso, el dios del vino. Iremos platicando de estos arquetipos a lo largo de estas pláticas. ¿Cuáles de los dioses que hablamos anteriormente te recuerda más a ti? Para finalizar, cabe decir que el héroe siempre va a cuestionar tarde o temprano su forma de vida. Va a preguntarse por qué estamos aquí, cómo sería vivir con su mayor potencial, si existe una fuerza que está entre nosotros y que no la vemos, y qué sería tener una relación con esa fuerza, y de qué forma esa fuerza nos puede guiar para la aventura. Igualmente siempre va a haber un mito de la presencia del mal, pero este mal siempre va a estar dentro de nosotros. Es decir, no todas las personas somos completamente malas ni completamente buenas. Incluso vimos a Darth Vader que no es totalmente mal. Igualmente vimos a Luke Skywalker que no es totalmente bueno. El héroe siempre va a ser separado del mundo y lo desconocido siempre va a ser un obstáculo y él siempre va a querer compartir esta experiencia. Eso le pasó a Jasón, al rey Arturo, a Moisés, a Jesús, a Mahoma, a Buda. Es una aventura psíquica que todos tenemos y que tarde o temprano nos vamos a enfrentar a estas fases. Empezando por la primera fase. 1, el llamado. 2, el rechazo. 3, la ayuda. 4, el guardián. 5, la prueba. 6, el camino. 7, el encuentro. 8, la tentación. 9, la reconciliación. 10, la plenitud. 11, la huida. Y 12, el regreso a casa. Está el mito de Teseo y el Minotauro. Teseo es nuestro héroe y tiene que llegar a enfrentar al Minotauro. De tal forma, al ganarle a este Minotauro, el rey le concedería la mano de su hija. Y el Minotauro estaba en un laberinto. Para no perderse en este laberinto, la futura prometida, Ariadna, le dio un hilo para que éste fuera marcando su camino. Y de tal forma Teseo no se perdiera al salir de él. De manera figurada, Anakin nunca tomó ese hilo. Por otro lado, Luke Skywalker traía ese hilo de manera espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Te estoy presentando este laberinto que se llama el camino del héroe. Una vez que lo conocemos, tendremos ese hilo con el cual nunca nos vamos a perder. Espero que te haya parecido interesante este video y como primer fase es el llamado. Esta primer fase es la entrada a este laberinto. Esta fase es la primera vez que el héroe tiene contacto con algo que lo puede sacar del confort. Le llega el llamado. Vemos que el héroe tiene estas características, tiene un linaje, es decir, atrás de él hay un papá y una mamá que tienen una gran historia. Pueden ser hijos de reyes, hijos de dioses, como Hércules, como Perseo, pero ya cargan con esta genética y con la tarea de hacer honor al linaje. Definitivamente es algo muy pesado. Quien ha visto El Topo, sabemos que es una película que habla de un héroe, que va en fases. Realmente no sé si Jodorowsky se basó en el camino del héroe para realizar esta película. Sin embargo, un dato curioso es que Jodorowsky quiso desarrollar una película que tuviera que ver con el espacio. Y por poco él desarrollaba la película de Dunas. Una película que no es tan espectacular como pudo haber sido. Sin embargo, se dice que Jodorowsky entró en contacto con George Lucas. Y dice la leyenda que George Lucas rechazó la idea de Jodorowsky. Una vez elaboró un guión para un film de ciencia ficción, Dune, que no llegó a realizarse, pero sobre cuyos fundamentos se hicieron más tarde otros films de Hollywood. Un descendiente de Dune es La Guerra de las Galaxias. Bueno, se llama de cierta manera robo, pero a ellos le llaman homenaje. Yo dije muchas gracias. Estoy muy honrado. Esto es lo que se dice. Sin embargo, vemos claramente que Jodorowsky tenía la intención de hacer una historia de un héroe que pasara por diferentes fases. Si ves El Topo, te vas a topar con que sigue las fases del camino del héroe. Y muchos sabemos que Jodorowsky es un gran promotor del tarot como un medio para ayudar. Si nos adentramos un poco al estudio del tarot, nos habla de los dos primeros arcanos, que es el loco y el mago. Esto claramente Jodorowsky nos lo hace ver en sus películas. Nos dice que el loco
Es esa persona que tiene la intención de ir hacia algún lugar, la intención de salir de su zona de confort y tiene la energía para hacerlo. Igualmente el Arcano 2, que es el mago, nos habla de que es una persona que tiene habilidades y tiene herramientas para realizar acciones. El héroe desconoce de sus propias habilidades y comúnmente es separado por un mensaje. Este mensaje es representado por un objeto blanco. Una vez que nuestro héroe es separado por este mensaje, puede ser que se encuentre con el guía. El mensaje que trae este conejo blanco es un mensaje de advertencia. Recordemos el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué es eso que siguió? A un conejo blanco. También hacen esta mención en la película de Matrix, cuando a Neo le dicen que siga el conejo, y ese conejo venía tatuado en la espalda de una chica. Y este conejo blanco lo llevó al inicio de la aventura. En este llamado, los escritores utilizan mucho el elemento de un conejo blanco. En el caso de Star Wars es algo blanco. Podemos ver referencias como R2-D2, como BB-8, y seguramente en la siguiente trilogía también existirá un robot blanco. Retomando lo del llamado, vemos escenas donde Luke Skywalker se encuentra con otro robot blanco. Por una cuestión de destino, el robot blanco explota y lo cambia por R2-D2, que casualmente es quien trae el mensaje, es el mensajero. Igualmente vemos la escena donde Rey, por destino, por casualidad, rescata a BB-8 de un malhechor. Finalmente, Luke Skywalker se encuentra con el mensaje. Su vida jamás volverá a ser igual. Si adelantamos el tiempo, vemos que Luke Skywalker igualmente utiliza a R2-D2 para regresar un mensaje, que era la mitad del mapa que le hacía falta a la rebelión para encontrarlo. Pero ¿cómo fue el llamado de Anakin? Él inmediatamente reconoció cuando vio a su maestro. El mensaje llegó a través del maestro. Anakin estaba esperando por ese llamado. Incluso le dice a Qui-Gon Jinn, su nuevo maestro, si usted ha venido a liberarnos. ¿Qué iba de hacer aquí si no? Es decir, Anakin estaba ansioso que le llegara ese llamado. Todos nuestros personajes tienen diferentes llamados. Han Solo cuando se encuentra con Obi-Wan y empieza a negociar el transporte para llevarlos junto con la rebelión. Han Solo. I'm Captain of the Millennium Falcon. Chewie here tells me you're looking for passage to the Alderaan system. Igualmente, Finn tiene un cierto despertar de conciencia de que ser un Stormtrooper no es un camino que él puede seguir. Y definitivamente viene la figura emblemática de lo que es el guía. Comúnmente el guía es un sabio de barba blanca, aunque en muchas ocasiones se presenta de diferentes formas. Igualmente Rey más adelante en la saga encuentra a Han Solo como su guía. It's true. The Force, a Jedi. All of it. It's all true. O como el mensajero. Uno de los guías que podemos recordar es que Merlín siempre guió al rey Arturo. En El Señor de los Anillos, Gandalf es el gran guía para Frodo y para toda la comunidad del anillo. En Star Wars, Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn, e incluso más adelante en la saga, el mismo Luke Skywalker fue una guía, tanto como para Kylo Ren como para Rey. Obi-Wan es la guía por excelencia. Podemos ver este arquetipo como Hefestos, alguien que ya sabe cómo hacer las cosas. Él ya no busca pertenecer, e incluso Obi-Wan comenta que tal nombre es algo que hace mucho que no escuchaba, y le costó trabajo decir soy yo. Obi-Wan Kenobi. Now that's a name I've not heard in a long time. It's me. I haven't gone by the name of Obi-Wan since before you were born. Sin embargo, el llamado no siempre viene en esta forma. Muchas veces, el guía puede ser alguien malévolo, un llamado hacia la oscuridad. And you, young Skywalker, we will watch your career with great interest. Anakin, una vez que es adolescente, tiene un nuevo llamado que se cruza con sus intenciones de convertirse en un Jedi. Puede descubrir que su madre estaba perdida, que fue secuestrada. El nuevo esposo de su madre le comenta a Anakin que dan por muerta a su madre, que es momento de aceptarlo. Cuando llega el guía, llega con una filosofía que quiere compartir al héroe. El héroe es inmaduro, tiene el potencial, pero tiene esa característica de adolescente de ser engreído, de creer saber más de lo que realmente sabe. Qui-Gon Jinn le dice a Anakin que esto lo aprendió de su maestro. Él toma una muestra de sangre de Anakin. Poniéndolo como una analogía, nos quiere decir que en la sangre tenemos eso que nos hace ser un guerrero. Pero es una forma de decir que lo valioso lo llevamos por dentro.
y que es algo que fluye dentro de nosotros, que está más allá de nosotros. Él lo describe de una manera científica. Él comenta que los midichlorianos, y que estos midichlorianos ayudan para conectarse con la fuerza. Una forma de explicar la importancia de estos midichlorianos es algo que Wayne Dyer nos explicó en El poder de la intención. Debemos suponer que tras esta fuerza existe una mente consciente e inteligente, una mente que es el origen de toda la materia. Él dice: cogemos una de esas partículas y la llamamos átomo. Entonces, buscando nuestra fuente, el origen del que procedemos, colocamos ese átomo en otro microscopio. Que si a una molécula la partimos a la mitad, ¿qué hay en el centro? Ampliamos la imagen aún más, ¿sí? ¿Qué descubrimos al ampliarla? Descubrimos que lo que hay son más espacios vacíos y más partículas con otros nombres. Y si continuamos cortando todos esos fragmentos a la mitad, llegará un momento en la partícula más diminuta del universo existe aire. Ahora cogemos esa pequeñísima partícula, los hacemos chocar, abrimos el acelerador de partículas buscando nuestra fuente y ¿qué encontramos dentro? Nada. Nada en absoluto. Que el punto del que procedemos se originó en un campo de energía que no tiene límites, ni principios, ni finales. Es infinito, un potencial infinito. Es decir, no hay nada. Para Wayne Dyer, este aire significa intención. Y es muy cierto. Ya si lo vemos en forma de analogía, ¿de dónde creamos todo eso que hemos logrado en la vida? De una idea. Es decir, donde no hay nada, nosotros colocamos una idea y de tal forma generamos una energía que creamos todo eso que pensamos. Tanto la palabra como el pensamiento son nuestras mayores armas. Y ello se muestra en Star Wars constantemente. E incluso Yoda le dice: no lo intentes, hazlo. Ya que Luke Skywalker decía que eso era algo que no se podía hacer. Master, moving stones around is one thing. This is totally different. Y Yoda inmediatamente, como el gran guía que es, le dijo que si esas palabras las ponía en su mente, realmente tenía razón. I don't believe it. It's why you fail. Si lo vemos por el lado del desarrollo personal, le podremos llamar las palabras negativas. Y estas palabras negativas tarde o temprano nos causarán un bloqueo mental. See through you. We can. Be mindful of your feelings. Your thoughts dwell on your mother. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. I sense much fear in you. ¿Cuántas personas no hemos vivido a través de críticas y juicios? Y tales son los mismos que nos han limitado. You are on this council, but we do not grant you the rank of master. What? How can you do this? This is outrageous. It's unfair. How can you be on the council and not be a master? Take a seat, young Skywalker. En el momento en que empezamos a desarrollar una estima propia, por no decir tomar el camino hacia convertirnos en Jedis, empezamos a quitarnos todos esos bloqueos mentales y nos empezamos a desarrollar como unos grandes guerreros. Es decir, sabemos que los límites solamente están en la mente. Y en Star Wars nos muestran que esta mente la mayoría de las veces no tiene límites. En la vida real puede ser que también exista esto. Sin embargo, no se transforma en poderes, se transforma en posibilidades y en creatividad. En encontrar en donde hay problemas nosotros vemos oportunidades. Bien lo dice Obi-Wan cuando dice que la fuerza es lo que le da al Jedi su poder. Si esta fuerza es algo que no se puede tocar, pero que se puede sentir y que es un campo de energía que está creado por todas las cosas vivientes. Esto nos hace recordar lo que es la conexión con el mundo. En la película de Avatar, vemos claramente este ejemplo, cómo los nativos a través de su cabello, de esa cola que tienen en su cabello, se pueden conectar con todos los seres vivientes a su alrededor. De una manera figurada hay una conexión. Esta conexión la podemos ver nosotros cuando tenemos esos estados de silencio. Are you all right? What's wrong? I felt a great disturbance in the force, as if millions of voices suddenly cried out in terror and were suddenly silenced. I fear something terrible has happened. El popular concepto del aquí y el ahora es constantemente mencionado cuando el maestro se refiere a la concentración. I have a bad feeling about this. Don't center on your anxieties, Obi-Wan. Keep your concentration here and now, where it belongs. Te invito a ver un video que habla justamente de ello. Se llama La Presencia. En la descripción te dejo la liga para ver este video. Y tal energía que habla Obi-Wan. The Force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together. Sin embargo, viene la clásica frase de bloqueo a lo largo de todas las películas de Star Wars. Una frase que nos habla de cómo el héroe
siempre va a tener incredulidad y va a surgir a la luz el miedo que tiene por dentro. Y la frase es, esto me da un mal presentimiento. Dato curioso, esta frase aparece en la mayoría de las películas de Star Wars. Por otro lado, el lado oscuro también tiene sus maestros y sus aprendices. Se dice que los Sith siempre van en par. Always two there are. No more, no less. A master and an apprentice. Which was destroyed? The master or the apprentice? Es decir, siempre está el maestro y el aprendiz. Cuando aparece Darth Maul, no saben si es el aprendiz o es el maestro. El maestro siempre viene para entregar lo que es una insignia mística. What is it? Father's lightsaber. This is the weapon of a Jedi Knight. Not as clumsy or random as a blood. Si vemos alrededor de las historias de los héroes, siempre tendrán una arma, una insignia. Cada uno de estos personajes tendrán esta insignia como parte de ese aprendizaje. Si lo vemos en Star Wars, estamos hablando de la espada láser, que representa una habilidad y que se utiliza a través de la conexión con la fuerza. Si regresamos a Jodorowsky, nos habla de que cuando hay representada una espada, dice que ese es el poder de la palabra. Es la forma en que se toman decisiones y en la forma en que se enfrenta al miedo. Vemos a Perseo enfrentando a Medusa y utiliza su espada para cortarle la cabeza. Al igual que esta palabra, conlleva una gran responsabilidad. Y está el momento en el que Obi-Wan respalda su palabra y comenta que le prometió a Qui-Gon Jinn que entrenaría a Anakin. Yoda, I gave Qui-Gon my word. I will train Anakin. Vemos cómo Anakin Skywalker pierde su camino y decide ir por el llamado del lado oscuro. En el momento que él decide matar a todos los aprendices, que eran unos niños, aceptó el camino hacia el lado oscuro. ¿Cómo podemos aplicar el llamado del héroe a nuestra vida? Se trata de aclarar cuáles son las intenciones, qué es eso que queremos. No necesariamente eso que queremos es algo que podemos hacer, pero de esta actitud de querer surgen hábitos para crear habilidades. Es decir, de este poder de la intención que nos habla Wayne Dyer, pueden surgir cantidades de habilidades, cantidades de manifestaciones para convertirnos en esa persona que realmente queremos. Y cabe decir que no es algo para preocuparnos, como que si tenemos la intención de algo, aplicar acciones directamente. No necesariamente para crear el miedo hacia el futuro, para crear un miedo hacia no ser eso que queremos ser. Es decir, ¿qué queremos? Y en base a lo que podemos ir intentándolo. Intentándolo nos recuerda la intención, es decir, empezar a fijar cuál es ese propósito. Y definitivamente estar listo cuando las oportunidades se presentan en la vida. Aceptar los llamados. Claro está que siempre vendrá esos bloqueos mentales de los cuales son el primer peldaño a superar. Es decir, la siguiente fase es el rechazo. Veremos al héroe enfrentándose a sus propios bloqueos mentales. ¿Qué otra cuestión podremos aprovechar de esta fase para aplicarla en nuestra vida personal? Hagamos un listado de esas habilidades que tenemos. Las personas estamos hechas de actitudes y aptitudes y todos tenemos algo que ofrecer. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cuál es esa insignia mística que no necesariamente tiene que ser material, sino que puede ser una idea, un pensamiento, una filosofía, al cual nos puede llevar al aceptar el llamado de la vida? ¿Cuántos llamados se han presentado en tu vida? ¿Cuáles aceptaste? ¿Cuáles rechazaste? ¿Cómo te fue en esta experiencia? ¿Tienes alguien que te ayude? ¿O tienes alguien que te esté bloqueando? ¿O eres tú mismo quien se bloquea? Estamos en ese momento en el que es el rito de iniciación. Nuestro héroe entra de una manera figurada a un bosque sagrado. Es decir, está a punto de tomar la decisión si sale de la zona de confort o no. En cada una de las sagas de Star Wars vemos un momento clave. Es el momento en el que nuestro héroe tiene dudas, está pensando en rechazar la aventura. Esto lo vemos en el momento en el que Luke Skywalker platica con Obi-Wan y le comenta que sus tíos lo necesitan. You must learn the ways of the Force if you're to come with me to Alderaan. Alderaan? I'm not going to Alderaan. I'm going to get home. It's late. I'm in for it as it is. I need your help, Luke. She needs your help. I'm getting too old for this sort of thing. I can't get involved. I've got work to do. It's not that I like the Empire. I hate it, but there's nothing I can do about it right now. You must do what you feel is right. Vemos claramente que Luke Skywalker no tuvo otra opción que aceptar iniciar la aventura. Han Solo en el Imperio Contraataca tomó su recompensa y estaba a punto de irse, cuando sabe que Luke Skywalker está perdido. Estuvo ante el rechazo.
Por su lado, Anakin tuvo un pequeño rechazo cuando preguntó acerca de su madre, que qué iba a pasar con su madre. Pero ¿de dónde viene esta parte del rechazo? Nosotros crecemos y vivimos con una serie de influencias a nuestro lado. Es decir, crecimos con nuestros padres, con las creencias de nuestros padres y de nuestros ancestros. Tenemos influencia de los medios de comunicación y de nuestras guías espirituales. Nos hemos visto influenciados por tales creencias y por lo tanto, toda nueva aventura que tenga que ver con lo opuesto a tal creencia surge en nuestro sistema de defensa y lo primero que hacemos es rechazarlo. En el Imperio Contraataca igual vemos esa escena donde Yoda le dice a Luke, tú siempre con tus no puede hacerse, ¿qué acaso no me estás escuchando? Yoda trabaja mucho para que Luke Skywalker deje atrás toda esta fase, la fase del rechazo. Como dato curioso, podemos ver que hay un cuento taoísta que hace referencia a cuando Yoda está en la espalda de Luke Skywalker. Le llaman Gamma Zenin. Vemos claramente las semejanzas, ¿no crees? En esta fase podemos dar el ejemplo también de cuando Luke Skywalker rechaza su propio ser. De alguna manera, rechaza su origen. Yoda le comenta que él conoce a su padre. Y Luke responde, él ni siquiera sabe quién soy yo. De alguna forma, Luke tiene cierta información que lo ata a su pasado. Estas ataduras al pasado son en gran parte lo que nos invita al rechazo. Todos hemos estado en algún momento de nuestra vida en el que tenemos que tomar una decisión. Si avanzar hacia las nuevas experiencias o quedarnos en nuestra zona de confort. La voluntad y la disciplina siempre será la que romperá esta fase del rechazo. Lo vimos cuando Luke Skywalker está empezando su entrenamiento. Lo vemos cuando nuestros héroes empiezan su entrenamiento. Y constantemente el guía le dice, explora tus sentimientos. Libera tu mente. Joseph Campbell hace referencia al rechazo como la negativa al llamado. En nuestra vida común vemos muy triste cuando rechazamos los llamados. Me gustaría retomar el caso del rey Minos. Es un rey y lo tiene todo, pero vivía con miedos. De tal forma, tomó su representación más fuerte del miedo, que era el Minotauro, y lo encerró en un laberinto. Y con ello no se soluciona ningún problema, al contrario, ello traerá mayores problemas. Claramente vemos esta escena donde Luke entra a la cueva y se encuentra de una manera figurada consigo mismo, a través de la imagen de Darth Vader. Esta era justamente la clave, situación que a la mayoría de los héroes les sucede, enfrentarse contra su propia sombra. Es combatir contra nosotros mismos, combatir contra nuestro propio ego, contra nuestras propias creencias limitantes. La gran prueba es superarnos a nosotros mismos. Nuestro gran rival es ese monstruo que se ha construido en base a creencias y que está inmerso en lo más profundo de nuestro ser. Algún ejemplo mitológico habla del caso de Apolo y Dafne, en el cual Apolo deseaba a Dafne y la acosaba y la perseguía. Dafne se creía totalmente vulnerable. Ella prefirió pedir ayuda y se transformó en un árbol, dejando a Apolo totalmente frustrado. Jung y Freud nos hablan totalmente del poder de los sueños. ¿Cuántas veces no hemos tenido pesadillas viviendo eso que no queremos vivir? Haciendo analogía a la clásica historia del dragón que cuida a la princesa, protegiendo la figurada virginidad y para que no esté al alcance de posibles depredadores. Principalmente protegiendo a la princesa de no vivir su vida, de no tener experiencias humanas. Todos somos en algún punto vírgenes, en el aspecto de experimentar cosas nuevas. Y para experimentar cosas nuevas es importante sobrepasar esta fase del rechazo, ya que como dice Mario Benedetti, es importante dar pasos al vacío. ¿Qué podemos aprender de esta fase? Que es importante analizar nuestras creencias limitantes y cambiarlas de una forma que nos motive a salir de tales condicionamientos. Una vez saliendo de la zona del rechazo, el héroe se emprende hacia la aventura. Y de tal forma llegamos a la fase de la ayuda, de crear al equipo, a ese equipo que va a ayudar a nuestro héroe. En esta fase, el héroe se encuentra que está a punto de iniciar ese camino hacia la aventura. En muchas ocasiones coincide con otros aventureros que tienen un fin común. Y comúnmente, por sus diferentes personalidades, las relaciones personales pueden ser parte del mismo desafío. Es decir, entre las personalidades de tal equipo puede haber diferentes puntos de vista y no estar de acuerdo en todo. Sin embargo, la idea principal de la ayuda es que a través de diferentes personalidades es
como se crea una sinergia de equipo. Podemos ver a nuestro héroe encontrándose con la situación en la cual sus mismos poderes, su mismo descubrimiento personal no es suficiente para cruzar el umbral hacia la aventura. Por lo tanto, requiere de ayuda. Si bien ya conoció al guía, es momento de reclutar gente del camino. En el caso de Luke Skywalker, acabó en una cantina, en la cual veíamos diversidad de seres con diferentes características. Jung comentaba de los arquetipos. Cuando se empieza a forjar el equipo, es evidente hablar de diferentes tipos de arquetipos. Luke Skywalker, al ser alguien muy joven, inexperto, invitado a la aventura, se encuentra con un personaje que es muy diferente a él. Prácticamente representa todo lo opuesto a él, Han Solo. De igual forma, Han Solo ya tiene a su amigo, que es Chewbacca. En esta aventura, observamos los arquetipos del ejecutor, de la fuerza bruta, que le llamaremos el buscapleitos. Tenemos a Luke, que es un entusiasta. Tenemos al guía, Obi-Wan Kenobi, que es el intelectual. El salvador, que es Artuditu. A C-3PO, que es el perfeccionista. Para rescatar posteriormente a la princesa Leia, que tiene una combinación de arquetipos, como lo es el pacifista, con combinación con perfeccionista. ¿De dónde me estoy basando para hablar de estos arquetipos? Si bien Jung le llama los arquetipos, ustedes bien saben que yo me baso en Jin Shinoba, en sus libros Las diosas de cada mujer y los dioses de cada hombre. Vemos claramente que el héroe se junta de personajes o de personas que tienen un mismo fin, un mismo propósito. ¿Cómo podemos comparar esta fase con nuestra vida? Tarde o temprano nos hemos encontrado con personas con las cuales compartimos gustos, compartimos los mismos propósitos de vida. Quizás compartamos la misma fase de vida que nos tocó. Sin embargo, siempre nos vamos a encontrar que en nuestro grupo, a pesar de que creemos que tenemos muchas similitudes, hay grandes diferencias que igualmente nos unen. La gran idea de los eneagramas, los arquetipos, es darnos una herramienta para observar el mundo a través de diversas ventanas que nos dan una mayor empatía con las personas y mayor calidad humana en el momento de relacionarnos. A partir de este momento, nuestros héroes, con la ayuda de su equipo, van a emprender el camino hacia la aventura, y tal camino tiene el reto de conocerse más a fondo a sí mismos y a los demás. Conocer nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Cada persona tiene fortalezas y debilidades. Es decir, tiene grandes aliados a quienes aprenderles algo y por otro lado grandes oportunidades para mejorar. Vamos a continuar con la cuarta fase que le llamamos los guardianes. Esta fase, el héroe se va a encontrar con uno de los grandes obstáculos que tiene. Es superar a las personas que lo están cuidando, a las personas que lo han llenado de alguna creencia limitante. Esta fase, el héroe se va a encontrar con uno de los grandes obstáculos que tiene. Es superar a las personas que lo están cuidando, a las personas que lo han llenado de alguna creencia limitante. Si el héroe tiene padres, ellos mismos serán los guardianes. Si tiene un tutor, si fue abandonado y alguien se encargó de él, o cualquiera que desempeñe el papel de cuidarlo. Comúnmente lo cuida desde que era un niño, hasta que llega un momento en el que el héroe se considera un pez grande, tiene que salir al mundo, pero antes de ello tiene que superar a sus guardianes. En el caso de Luke Skywalker, tenía que superar la idea de sus tíos. Ellos mismos le comentaban que no era seguro salir de su granja. En sí, los guardianes lo que quieren es evitar que el héroe cruce este umbral. Hay dos tipos, hay guardianes de retención y otros guardianes restrictivos. Entendiendo que los de retención, en el ejemplo de Star Wars sería los tíos de Luke Skywalker, que es el tío Owen y la tía Beru, que se encargaban de retenerlo. En el caso de los restrictivos, estamos hablando de los asaltantes del pueblo de Tusken. Y míticamente podemos hablar de algunos otros ejemplos, donde lo importante era restringir las capacidades del héroe, como es el laberinto de Creta, donde el rey Minos hizo encerrar a un minotauro. Y para que no escapara, lo metió en un laberinto. Considerando al minotauro como una bestia, él se podría decir que era el guardián del laberinto. Teseo amaba a Ariadna, la hija de Minos. A Teseo lo pusieron en una prueba, que era entrar al laberinto, y el minotauro era el guardián de este laberinto. Ariadna, sabiendo de esta prueba, le dio a Teseo un hilo con el cual lo tendría que ir dejando mientras iba explorando este laberinto, y de tal forma no se perdería en el momento de salir. Se puede decir que Teseo superó al guardián cuando mató a este minotauro. Míticamente podemos hablar de Cerbero, que era el perro guardián de 3 cabezas que cuidaba para que nadie pudiera escapar de lo que era submundo. Su dueño era Hades, el rey del submundo. La función de Cerbero era que dejara entrar a quien quería pasar, pero no los dejaba salir. En forma de analogía podemos ver que se nos presenta en la vida estos guardianes que, si bien su función no es limitar al héroe, sino protegerlo, lo protege a través de limitaciones mentales. En nuestra vida todos hemos tenido creencias limitantes.
limitantes. Y estas creencias nos llevan a no enfrentar nuestros miedos. En el caso de Anakin fue muy diferente, ya que su guardián, que era su mamá, lo expulsó. Es decir, le dijo que tomara la decisión, que en Tatooine no había nada para él. Posteriormente, Anakin se encuentra con otros guardianes, que podría decirse que es el Consejo Jedi, quienes ven dentro de su intuición algún peligro en hacerlo maestro Jedi. Y esta fue una restricción que a fin de cuentas fue una condición para que él pudiera entrenarse en las artes Jedi. En el caso de Luke Skywalker, superar a sus guardianes vino en diferentes momentos, principalmente cuando descubrió que estos fueron eliminados por el Imperio. De igual forma, más adelante en su entrenamiento Jedi, empieza a quitarse pensamientos limitantes, y de estos hablaremos en la siguiente cápsula. Esta situación también la pasan los demás héroes. De la misma saga, vemos a Rey que de alguna forma fue expulsada de esta situación de los guardianes. Aún así, en su mente vive constantemente el trauma de haber sido abandonada. Esto es algo que posteriormente supera. En el caso de Bad Batch, donde este escuadrón defectuoso se liberó de alguna forma de esta restricción, de esta Orden 66. Ellos no siguieron el patrón ni esta orden de asesinar a los Jedi. Ellos estaban confundidos. Aún así, fueron restringidos en el cuartel para posteriormente escaparse de tal, haciéndonos ver que este fue su momento de dejar a los guardianes atrás e iniciar la siguiente fase, que es la prueba. Para Mandalorian, lo que son sus guardianes es el credo al cual pertenece. Ha tenido que dejar atrás esas creencias y guiarse más por lo que le dicta su ser para actuar con base a los valores que tiene. Definitivamente, para Din Djarin, salir de varios condicionamientos es donde empezó su prueba, donde empezaron sus aventuras, desde quitarse el casco cuando para los mandalorianos está prohibido quitárselo. A partir de esta libertad que tiene el héroe, va a empezar la siguiente fase, que es la prueba. En la vida común, ¿cómo nos sirve esta fase? Identificar cuáles son nuestras creencias limitantes. Cada vez que decimos debería, hubiera, no puedo, etcétera, son palabras que cuando están dentro de una frase que decimos constantemente, es muy posible que ahí encontremos una limitante y que eso no esté liberando nuestro potencial. Es bien sabido que las palabras que escuchamos mientras nos desarrollamos como personas nos empezaban a limitar. Como ejemplo de ello está que Luke Skywalker está entrenando en la fuerza junto a Yoda. Definitivamente Luke Skywalker decía frases que lo limitaban. Dijo, lo que pides es imposible. Mientras tanto Yoda, cansado de esta situación, solamente le contesta, es por eso que fracasas. Una vez que Luke Skywalker liberó estas limitantes, se convirtió en un caballero Jedi. Los héroes, una vez superando a los guardianes, ya no hay marcha atrás y se van a enfrentar a la siguiente fase, que es la prueba. Es decir, el héroe ya pasó desde las fases del llamado, el rechazo, al encontrarse con un equipo, a esta fase se le llama la ayuda, y superar a los guardianes. Una vez superando a los guardianes, el héroe tendrá su primer prueba. Su mundo anterior quedó destruido. No hay forma de regresar. Luke Skywalker dejó de tener un hogar. Es ahora que no tiene otra opción para esquivar la aventura. Es parte de la prueba, esto es enfrentarse a sus propias creencias limitantes. Este héroe siempre se verá atraído de alguna forma inconsciente hacia lo colectivo, hacia la inconsciencia colectiva, siendo una analogía cuando el halcón milenario es atraído hacia la estrella de la muerte. Sin poder evitarlo, la prueba ha iniciado. Es el primer enfrentamiento contra el mal, el cual que es comúnmente lo opuesto a la forma de ver el mundo de parte del héroe. En muchos casos, la prueba es rescatar a la princesa, como es el caso de Luke Skywalker yendo a rescatar a la princesa Leia. Por el momento, las motivaciones del villano son las mismas que a lo largo de la aventura podrían empezar a descubrirse. Son inciertas. Estar en este laberinto o cueva sin salida es un símbolo de regreso al origen de la vida, tal como los cavernícolas, quien con el descubrimiento del fuego pudieron comenzar a explorar las cavernas y pintaron muros hace más de 50,000 años, dándonos una guía, una idea de aquello que enfrentaron. Es como renacer, el descubrir es renacer, como estar en esta experiencia que nos va a hacer descubrir cosas nuevas de nosotros mismos. Es decir, un ejercicio de autoconocimiento donde el héroe reconoce su propia naturaleza. El laberinto o la trampa es una dificultad o una barrera para descubrir algo nuevo. Es un camino a lo desconocido, por lo menos para el protagonista, y sobre todo para poner a prueba sus herramientas y sus poderes, y principalmente su voluntad, su disciplina y no menos importante su entrega. Tener un propósito de vida es básico para sobrevivir la prueba. En la primera saga notamos que Luke comienza a tener claro su destino. Por otro lado, Leia tiene el propósito de liderar a la resistencia, tal como Juana de Arco. Por otro lado, y muy contrastante, Han Solo
sabe que lo hace por la recompensa y Chewbacca lo hace por la lealtad a Han Solo. Diferentes propósitos y una misma meta. Pero notamos como Han Solo, que igualmente, sin una necesidad, realmente empieza a arriesgar su vida para que los demás puedan escapar. Ello marca una evolución hacia un propósito mayor de esta avaricia que puede llegar a tener. Es el enfrentar al mal y esto protegiendo a su nueva familia. La gran prueba del héroe es no caer tentado por el mal. Darth Vader quiere que su hijo, aún no revelado, se una a su propósito. Luke solo lo intuye. Más adelante, Yoda dice, cuidado, el lado oscuro te consumirá. Muchas veces la maldad se muestra con la máxima representación de cómo sería un monstruo, un dragón, que psicológicamente es el mismo que acumula riquezas y esclaviza a la doncella. Y nos habla de ello que el mal quiere dominar, queriendo destruir el lado libre del héroe, su creatividad y su forma de ver el mundo. El héroe aún no ha desarrollado su poder. No tiene poder suficiente para eliminar a este dragón. Se requiere que muestre lo que lleva en su corazón, lo que lleva en el interior intuitivamente, una representación misma del poder de su ser, que aún está por ser descubierto. Y eso que lleva de una forma intuitiva en el corazón es lo mismo que puede potenciar el poder que puede llegar a tener. Es decir, la astucia, por ejemplo. Incluso Luke escucha la voz de Obi-Wan, que perdió la vida frente a él y que este fue el mismo motivo que le dio fuerza desde el enojo para continuar el camino hacia la luz. Escuchaba la voz de Obi-Wan decir, usa la fuerza, mientras este piloteaba su X-Wing. Regresando en el tiempo, Luke comenta que la misión de hacer un disparo certero en el punto débil de la Estrella de la Muerte es como cazar ratas en un T-16, tal como David y Goliat, quien con una pequeña piedra venció al gigante. Una vez que confía en su astucia y en su voz interna, Luke da un tiro certero y es el momento de escapar de este laberinto. Muchas naves, en muchas batallas claves, notamos cómo pueden escapar justo cuando la puerta se cierra, como cuando nace un bebé ante las contracciones del útero. Como en la mitología egipcia, la consumación y el nacimiento se combinaban. Nut, diosa de los cielos, se traga el sol cada noche, pasa a lo largo de su cuerpo y nace cada mañana. Al igual que los héroes sobrevivieron a este desafío y de alguna forma se transformaron, ya no son los mismos de antes. Los héroes están dispuestos a reconstruir ello que perdieron, un nuevo hogar e iniciar relaciones con su nueva familia, ya que no hay vuelta atrás. Alderaan ya no existe, como el cambio de la adolescencia a la adultez. Después de tal logro, el héroe recibe su recompensa y el reconocimiento. Esto mismo lo viven diferentes héroes de esta saga. Ahsoka ya no tiene espada láser, está escapando de la Orden 66, se instala en un nuevo hogar, tiene un trabajo y un inquisidor va a cazarla. Se da cuenta que no hay forma de escapar y tiene que utilizar sus herramientas para enfrentar a este inquisidor y lo derrota sin ningún problema, tal como Luke Skywalker lo comentó cuando él cazaba ratas. Din Djarin en Mandalorian, al descubrir a Grogu, decide poner en duda todo ello que había aprendido. Empezó a escuchar su intuición, algo que venía dentro de él, que le decía que no podía escapar de este nuevo propósito que es proteger a Grogu. En el caso de las otras sagas, al igual que Luke Skywalker, Anakin Skywalker entra a este útero para que con un tiro certero destruya la nave que controlaba a todo el ejército de robots, igualmente escapando de esta explosión. Y esto sin ser un Jedi, únicamente siguiendo sus propios instintos. Rey queda atrapada de alguna forma en su propio escape en el halcón milenario. De igual forma, más adelante vuelve a quedar atrapada en una nave que el dueño resultó ser Han Solo. Ahora Han Solo es el guía para los nuevos guerreros, para los nuevos héroes. Mientras tanto, Rey ya no tiene vuelta atrás, ya que en su mundo ahora era alguien que estaba siendo perseguida por un nuevo propósito, proteger a BB-8. Para Cassian Andor, en el momento que se une a la resistencia, en un inicio lo hace con un sentimiento de venganza y de búsqueda de su hermana, para finalmente entregarse un propósito mayor, donde no hubo vuelta atrás al robar los planos de la Estrella de la Muerte. Tenía todas las habilidades para cumplir esta misión y esta aventura junto a Jyn Erso, donde compartía de alguna forma este propósito y tenía lo que se requería para luchar contra el Imperio. Finalmente ambos no retornaron a casa, aún así fueron reconocidos. Y de tal forma, los héroes deciden cuál es su nuevo camino, definen totalmente su nuevo propósito de vida, que esto sería la siguiente fase. Pero esto lo veremos en el siguiente video. Esta fase, ¿cómo nos puede ayudar para entender el momento en el que estamos con un desafío de frente? Tarde o temprano nuestras habilidades, todas esas competencias desarrolladas, las pondremos a prueba. En muchas ocasiones, las circunstancias no serán las más adecuadas para mostrar nuestra capacidad. Sin embargo, en tal momento, nuestra entrega
entrega, voluntad, disciplina, nos puede sacar a flote de tal situación. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo te ha ido a ti cuando te has enfrentado a un obstáculo en la vida? ¿Has tenido todas tus herramientas a la mano? ¿Te ha faltado algo? ¿Has salido adelante a pesar de la falta de esta capacidad, de esta herramienta? Compártelo en los comentarios. Veremos esta fase que se llama el camino. El héroe ya pasó por varias fases. El héroe ahora está en una serie de pruebas, las cuales lo hacen madurar para elegir el camino. En el camino es el momento en que el héroe, como parte de una necesidad, requiere tomar la decisión más importante de su vida. De esto depende su mayor transformación, para evolucionar y con ello evolucionar a una versión más potencializada de sí mismo, iniciando por el desarrollo de una conciencia, la cual le da al héroe un sentido de responsabilidad de sus habilidades. Ahora las decisiones son con base en valores más estables. Con cada nueva prueba, el héroe va madurando con su propia resiliencia. Sabe que no todas las batallas se pueden ganar. Incluso es el momento en el que se pierde de su guía, de su maestro. Este ya no puede continuar acompañándolo en su aventura. Se puede decir que ya está listo para continuar su camino y aplicar todo ello que ha aprendido del maestro, como que de alguna forma se haya integrado psíquicamente al aprendiz. Incluso lo notamos cuando el maestro aparece en forma de fantasma, como si fuera parte de otra dimensión. Igualmente, el rey Arturo en su maduración se independizó de Merlín. La filosofía de vida que ha sido transferida al héroe para que éste le dé su toque personal. Incluso, en La Nueva Esperanza, Obi-Wan le dice a Darth Vader: si me matas tendré más poder del que posiblemente te puedas imaginar. Obi-Wan sabía que era el momento de dejar ir al héroe, este mismo que era el portador de la Nueva Esperanza. Elegir un camino se considera que es la mitad de esta aventura. Es momento de la iniciación. Dante Alighieri lo describe como que es la mitad del recorrido. Inicia en medio del bosque, donde la muerte es una gran posibilidad. Aún el héroe no sabe del poder de la oscuridad. Continúa una serie de pruebas en orden, traerán momentos importantes de iluminación y autoconocimiento. Cada monstruo representa un obstáculo del pasado, tal como Luke se enfrenta a un AT-AT y lo destruye con su astucia. Se pierde en la nieve y es atrapado por un Wampa que estaba listo para comérselo vivo. El alimento del depredador es un rito sagrado de transustanciación. Se habla que el héroe puede incluso llegar a estar en el estómago de la bestia, al igual que Jonás, que se lo come un gran pez y lo expulsa en tierra firme, donde vivió ahí 30 días y 30 noches. Cuando Luke estuvo a punto de morir congelado, tuvo la visión de Obi-Wan y escucha: tienes que ir a Dagobah, aprender de Yoda, mi maestro. Es la misma visión que lo despertó. Cada vez que el héroe se deja llevar por su ego, la voz interna del maestro surge para regresar al héroe a tener los pies en la tierra. El monstruo quiere que el héroe sea parte de él para que le dé más energía. Aun cuando el héroe escapa, continúa una serie de capturas y escapes que hace madurar al héroe, haciéndolo desarrollar templanza. Igualmente está la figura del cazador y la presa. Estas son parientes inseparables por esta misma mística de participación. Habrá cazadores que van tras de él, vampiros energéticos. Como parte de los obstáculos, son entes de rapiña que no descansan hasta tener su recompensa. El héroe que piensa que está fuera de peligro está exhausto. Sus victorias han sido el resultado del poder que hay dentro de él. Y en este contexto de historia, de sobrevivencia, el reto muchas veces está en cambiar una vida por otra. Greedo fue el primer cazador en esta taberna de Mos Eisley. Esto en Tatooine. Fue tras de Han Solo para que pagara sus deudas a Jabba the Hutt. Darth Vader contrata a una serie de cazarrecompensas para encontrar a los acompañantes de Luke, donde Boba Fett sería el peor y más despiadado. Esta serie de pruebas incluye un bosque sagrado, que es una analogía de un ejercicio de autoconocimiento donde se desarrolla una actitud adecuada para enfrentar lo que se presente. Luke va para Dagobah. El bosque representa en este caso la mente inconsciente, donde los secretos de la oscuridad, memorias, emociones esperan a ser descubiertas. En tal momento, Yoda será el nuevo maestro. En muchas culturas antiguas, el bosque produce miedo y a la vez influye en energía creativa. Los druidas le decían el bosque celta. Los árboles eran sagrados para los dioses. El prehéroe entra igualmente a un bosque en busca de un maestro, que es un guerrero místico, solitario, etc. El silencio y la quietud son técnicas budistas como la búsqueda del zen. En el caso de Star Wars, es descubrir la fuerza. Ello lo estudiaban los guerreros
guerreros samuráis, que es donde el guerrero no vive en el pasado ni en el futuro, solo en el presente. No todos los aliados comprenden esta experiencia. Hay otros caminos, como lo comentó Han Solo en el episodio 4, La Nueva Esperanza, que comenta: he recorrido esta galaxia de extremo a otro. He visto cosas muy raras, pero nunca vi nada que me impulsara a creer que haya una única fuerza poderosa que lo controla todo. Ningún campo de energía mística controla mi destino. Todo esto no es más que leyendas y tonterías. Es decir, otros eligen el camino del pensamiento, otros el camino del sufrimiento, otros el camino de la obediencia, o en el caso del héroe principal, el camino de la conciencia. En esta fase, que llamada el camino, el héroe puede enfrentarse a la traición y al sacrificio, como lo que se vivió en la ciudad de las nubes, que simboliza el peligro de la ilusión. Detrás de las apariencias siempre habrá traición. Se dice que el camino al espíritu pasa por la traición. Loki, el dios del engaño, en los mitos nórdicos hizo los arreglos de la muerte de Balder. Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Con la traición, Han Solo es atrapado y congelado en carbonito. Una referencia de la Edad Media, donde el héroe declaraba su amor como muestra de masculinidad, es decir, un sacrificio. Han Solo le muestra a Leia su amor por ella a través del sacrificio, un símbolo del infierno. En los mitos hay muchos casos donde las personas se transforman en piedra. En Sodoma y Gomorra, la medusa donde Perseo usa su cabeza para transformar a sus enemigos en piedra. Ahora Han Solo acepta el sacrificio, tal como Orfeo, que viaja al reino de la muerte para buscar a su esposa Eurídice. En el caso de Han Solo, este fue rescatado por Leia. Otro ejemplo del sacrificio es donde Luke pierde su brazo como un símbolo de que perdió el orgullo y la arrogancia. Enfrentó prematuramente al dragón. Aún no estaba preparado. Luke, al estilo del harakiri, como un samurái, se deja caer antes de ser parte del lado oscuro. El héroe se entera de su verdadero origen. Darth Vader es padre de Luke. Una introducción a la fase que más adelante enfrentará el héroe, que es la reconciliación. Hablaremos de ello más adelante. Esta es la caída de la inocencia, un encuentro con su propia feminidad, su sensibilidad. Incluso en tal momento, Luke tiene un contacto a través de la fuerza con Leia. Luke es rescatado. Intuitivamente Luke sabe que Leia es su hermana. Con ello, el héroe se perfila hacia la siguiente fase, el encuentro con la princesa, donde el héroe puede llegar a enamorarse o a dudar de todo lo que ha hecho y será tentado para dejar este camino, pero ello lo veremos en el siguiente video. ¿Cuál es la verdadera enseñanza de esta fase? Todos, en algún punto de nuestra vida, hemos elegido un camino. Ya tenemos un propósito fijo, hemos superado muchas pruebas, sabemos que tenemos lo que se requiere para las pruebas que vienen, hemos estado en grave peligro y hemos salido de ello, y pareciese que las pruebas pueden llegar a ser en muchas ocasiones bastante complicadas. Incluso puede haber muchas pruebas que son bastante sencillas de solucionar y de enfrentar. ¿Cuáles son esas pruebas que vienen acompañadas del camino que has elegido? Ya que este camino tiene sus pros y sus contras, sus grandes beneficios, pero igualmente con este camino viene un costo. ¿Cuál es ese costo? ¿Cuál es esa situación que parece que nos está cazando, que no se cansa y se repite constantemente? Hemos pasado desde la traición hasta el sacrificio. ¿Qué lección nos ha dado estos dos conceptos? Hemos llegado entonces a la fase del encuentro con la diosa en el camino del héroe. En términos generales, el encuentro con la diosa representa un momento en el viaje del héroe donde éste encuentra una figura femenina. Esta figura femenina es poderosa, misma que le ofrece apoyo incondicional, guía, nutrición espiritual e incluso una comprensión profunda de sí mismo y de su destino. Algunos ejemplos: Sansón y Dalila, Cleopatra, María Magdalena, etc. Cabe decir que este encuentro con la diosa es prácticamente un encuentro de pareja, en muchas de las ocasiones, donde realmente esto es una gran tentación, una tentación para descubrir la propia sexualidad. Y hablando de eso, viene el caso, el pecado de la lujuria, donde Dante Alighieri considera como el pecado capital menos grave, ya que aún es una forma de amor, aunque un poco descarrilado. Esta figura arquetípica no necesariamente es una deidad literalmente, sino que encarna cualidades divinas como la compasión, la sabiduría, la protección, la fertilidad, en un sentido amplio de generar vida y potencial. Este encuentro suele ocurrir después de que el héroe ha superado sus pruebas, ya eligió su camino, y entonces llega a un pueblo, al reinado, etc., y se encuentra en un punto de necesidad o de transformación. La diosa puede ser un amante, una madre, una mentora sabia,
o una combinación de todas estas. El encuentro puede ser un momento de revelación, de sanación o de fortalecimiento. Esto antes de enfrentar pruebas aún más difíciles. Para Luke Skywalker y Anakin Skywalker, los personajes femeninos cumplen en ellos una función arquetípica de la diosa en diferentes momentos específicos de este viaje. Para Anakin tiene dos momentos claves donde se presenta este arquetipo de la diosa. Uno es con su madre, donde él asegura que la ama, es su madre, pero su madre de alguna forma lo expulsa porque él tiene un diferente destino. Él preferiría quedarse con su madre, sin embargo, el héroe inició su camino y dentro de este destino va a continuar con esta aventura. Ella misma se sacrificó por él. Ella cree en él y en su potencial para que se pueda llegar a convertir en un gran Jedi. Para Luke, en este arquetipo de madre, se encuentra su tía Beru. Diferente caso con Luke Skywalker, ya que Beru, su tía, igual su tío Owen, eran estos guardianes que no querían que él iniciara el viaje. Más adelante en la aventura, el encuentro con la diosa para Luke fue su propia hermana Leia Organa. No como un interés romántico, sino como el motivo principal por el cual Luke inició el camino hacia la fuerza. Ella es una líder fuerte. En tal sentido, ella fortalece a su héroe. Su conexión a través de la fuerza. Esta también sugiere un vínculo especial y profundo, que se descubre posteriormente ya que descubren ser hermanos. Para Anakin fue Padme Amidala. Representa el ideal de amor, compasión y una convicción total para Anakin. Su amor le ofrece un refugio emocional y una razón para luchar. Inicialmente fue por la República, y luego de una forma retorcida que ya hablaremos más adelante. Aunque su relación se vuelve trágica, en su inicio ella encarnaba la figura femenina que cree en el héroe y le ofrece un profundo lazo emocional. Este encuentro ayuda al héroe a encontrar nuevas dimensiones de su propia existencia, de sus capacidades. Igualmente, este encuentro es tan glorioso y placentero que queda abierta la invitación a quedarse en tal mar de sensaciones. Sin embargo, de manera metafórica, en la vida de cualquier persona, esta unión no puede suceder al 100% del tiempo. Tarde o temprano hay una separación para que ambos continúen con su viaje hacia sus propias metas. Como lo dice Octavio Paz, la pareja no es para quedarse viendo los ojos, sino que tomados de la mano vean diferentes horizontes. Entonces, el héroe es invitado a quedarse y, por así decirlo, es dejar a un lado su aventura. Es bienvenido al viaje placentero con la compañía de la diosa. Con ello, llega la siguiente fase, la tentación, donde el héroe pone en duda el camino que ha elegido. Ahora pregunta: ¿vale la pena continuar o me quedo con el amor de mi vida? En analogía es como quedarse en la zona de confort. Si acaso el héroe va a escapar de su destino. Entonces, el héroe llega a esta fase de la tentación. Lo que experimentó es tan bello y tan fácil de vivir, hace que el héroe entre en confusión entre el enamoramiento y el cansancio que tiene. El héroe puede perder su visión y su misión. Tiene pensamientos de confort. Llega a pensar que ya no tiene caso continuar en el camino. Confunde esta fase con el final del camino. La tentación es tan grande que muchas veces el deseo de posesión es totalmente incontrolable que queda a merced de su propia adicción. El caso de Edipo se hace presente y se hacen ver los reflejos de los complejos que jamás cerraron sus ciclos. Quedarse insatisfecho. El pasado trae al héroe la prueba de sus propios complejos. El héroe será seducido por la contraparte, ya que igualmente tiene el deseo de posesión. En muchas leyendas, la princesa realmente ama al héroe. En otras ocasiones solo lo necesita para cubrir un puesto social, como para cerrar un trato matrimonial, etc. Está el caso de Moisés, que supuestamente era constantemente seducido por Nefertiti. Tú siempre despertaste en mí fuertes emociones, Moisés. Tanto odio como amor. El caso de Sansón, que fue tentado por Dalila. Finalmente Dalila traicionó a Sansón, cortándole su cabello, la fuente de su poder. El caso de Adán y Eva, donde Eva ofrece la manzana del conocimiento al hombre, misma que el hombre cayó en tal tentación y así iniciar un nuevo llamado. Es delicioso. La tentación no siempre se trata de una mujer. En una historia bíblica, Jesús fue tentado por el diablo en el desierto. En sí, los 7 pecados capitales descritos por la Iglesia Católica son en parte lo que el héroe aún no conoce ni reconoce que lleva adentro. Luke Skywalker niega estar tentado por la ira, esa misma que lleva por dentro. Su gran prueba fue reconocerla y controlarla. Regresando al tema de la diosa, el impulso biológico es una gran tentación. Odiseo se amarra a una asta de su embarcación para no caer en la tentación de las sirenas. Él reconoció que de no ser así podría caer en la atracción de tales cantos, la tentación biológica de reproducirse y el deseo mismo del arquetipo del padre y de la madre lleva al héroe y a la heroína a concebir un hijo, aún en un ambiente adverso y desfavorable. El héroe tiene muchos enemigos que enfocarían sus venganzas ante lo más vulnerable que tiene el héroe,
su familia y sobre todo sus crías. El héroe se ve restringido de su propia conciencia ante esta tentación tan potente. En este punto, quizás la misma historia que vivió anteriormente el padre del héroe, siendo esta fase la razón de su nacimiento, es decir, el padre vivió la tentación, cayó en ella con la madre y así nació el héroe. El héroe se ve envuelto en un reto de ser educado por sus padres que lo tuvieron por haber caído en la tentación. Su origen es la falta de templanza de los padres. Por lo tanto, una vez que los padres salen del enamoramiento y caen en su propia realidad que crearon, surgen las proyecciones y los reflejos para que el hijo, es decir, el héroe, termine lo que ellos iniciaron. Ya si el héroe supera esta fase de la tentación, él va a continuar su camino y va a llegar a la siguiente fase que se le llama la reconciliación. Así es como hemos llegado a este momento dentro del camino del héroe de Joseph Campbell, a la reconciliación con el padre. El héroe ya pasó por muchas aventuras prácticamente ineludibles, desde el llamado a la aventura, la superación de los guardianes. El héroe ha reunido un equipo para ir a la aventura, pasando por las pruebas, tuvo un reencuentro con la diosa y cayó o superó una tentación. Sin embargo, todo héroe siempre carga un gran peso en la espalda. Ahora es el momento de quitarse ese gran peso de encima, la reconciliación con el padre. Ello incluye, aunque míticamente no se menciona textualmente una reconciliación con la madre, igualmente puede haber casos en el que el héroe también tiene esta reconciliación con la madre. Desde la referencia de Star Wars, Luke tiene su referencia contraria en su padre, es decir, es su contrario, teniendo ante él el mayor de los descubrimientos. Su gran enemigo es su padre. Este padre es un símbolo del poder, de la autoridad, del origen del héroe, como lo dice el análisis transaccional, de un padre controlador y crítico. El padre representa al arquetipo de la realidad, el hacedor, el que controla el destino, es decir, el que crea creencias en el héroe, y con ello controlará su destino. Este mismo encuentro nos supera y nos confronta con ello que en muchas ocasiones negamos de nosotros mismos. El perdón al padre o a la madre es un perdón a uno mismo, o un regalo para dejar de cargar el peso del rencor. Se ve claramente cómo el héroe entra en el laberinto final. Palpatine, como el dueño del laberinto, elige a Darth Vader como su minotauro, el que vigila este laberinto. Antes del duelo final, Luke reconoce a Darth Vader como su padre. Solamente le dijo padre. Él comenta, por fin me has reconocido. Luke dice, yo reconozco que mi padre es Anakin Skywalker y que alguna vez fuiste tú esa persona. Vader niega totalmente su pasado. Quiere enterrar ese nombre. Dice que ese nombre no significa nada para él. Luke comenta, es el nombre de tu verdadero ser, el mismo que aún tiene bondad en el fondo y que aún existe. Vader entonces ya deja de hablar de ello y muestra algo de orgullo en su hijo, porque sus habilidades están completas. Palpatine le propone su última oportunidad de tentación, cuando le dice, únete a mí y completaré tu entrenamiento y me llamarás maestro. Luke no piensa repetir el patrón del padre. Vader dice, no tiene sentido resistirse, hijo. En ese momento le dicen que el plan de los rebeldes está descubierto. Luke se prepara para el duelo final contra su propio padre. Al final, Luke niega pelear contra él, pero igualmente Luke en algún punto se tuvo que defender, incluso tras mencionar que podría reclutar a su hermana Leia. Luke canaliza toda su ira y repite el patrón al cortarle la mano a su padre. Tal como en el pasado, Vader le cortó la mano a Luke. Luke observa su propia mano y se refleja en su padre, tal como se reflejó en el entrenamiento con Yoda en la cueva. Ahora Luke se rehúsa a matar a su padre. Palpatine descarga su furia contra él. Luke pide ayuda a su padre y Luke despierta en su padre el arquetipo paterno y lo transforma a un padre protector desde el análisis transaccional, para finalmente arrojar a Palpatine por el abismo. Luke, frente a Vader, ve cómo este se enfrenta al emperador. Misma escena que nos recuerda cómo Teseo va al inframundo, o cuando Hércules enfrenta a Hades. El padre tiene muchas capas en su personalidad. Su máscara social es imponente. Luke la remueve descubriendo la bondad de él, la bondad que en él percibía de su verdadero padre, Anakin. Se vieron por primera vez con sus propios ojos. Era una persona delicada, frágil, incluso sonrió un poco. Le pidió después de ello que se escapara. Luke quiso salvarlo. Anakin dice, ya me has salvado, terminando su última frase como, dile a tu hermana que tenías razón, refiriéndose a la bondad que aún hay en él. En ese momento, Luke tiene que hacer la huida, tiene que escapar de la estrella de la muerte que va a explotar, pero esa es la siguiente fase, la huida. Entonces Luke lleva el cuerpo de Vader para despedirlo en la hoguera. El perdón y la reconciliación cerraron un ciclo, dejando el peso atrás. Luke finaliza viendo sus figuras paternas, sus guías, que se unen en otra dimensión. Han trascendido, están en la plenitud, que esa es otra fase que hablaremos más adelante. El héroe se reconcilia con el padre y descubre su verdadera esencia,
El perdón es la clave de la libertad. Nos da libertad y nos conecta con nuestra identidad más profunda. Este cierre, el viaje del héroe, no termina en la victoria externa, sino en una reconciliación interna con el Padre, con su propio pasado y consigo mismo. Todos podemos tener y necesitamos una reconciliación con la vida, con eso que cargamos, ir dejando creencias atrás que nos han programado y que definen mucho de nuestro destino, y que mucho de ello no nos ha dejado avanzar en la vida. Los padres nunca fueron educados para criar a personas conscientes, pero sí hicieron lo que dentro de sus creencias y sus capacidades fue la mejor forma posible, y dentro de tal desastre se creyó que eso era lo mejor para el hijo. El perdón aún es una de las lecciones más difíciles para muchos. Es una forma de cerrar ciclos y abrir nuevas formas de nosotros mismos, siguiendo parte de nuestro autodescubrimiento. Ahora vamos a hablar de las últimas 3 fases, que es la plenitud, la huida y el regreso a casa. Una vez que el héroe pasa por la reconciliación con el Padre, este peso lo deja atrás, empieza a ser más libre, da una sensación de plenitud. Es el momento en el que el héroe trasciende los límites de su ego y se funde con lo eterno, o por lo menos así lo dice Joseph Campbell. Él lo describe como que el héroe alcanza su visión, ya no desea ni teme, pues se ha convertido en aquello que se deseaba y que se temía. Este arroja su sable de luz y declara: soy un Jedi, como mi padre antes que yo. En este gesto, Luke renuncia al poder violento y se eleva a lo que Joseph Campbell lo expone como apoteosis. Ya no es un joven que busca probarse, sino el símbolo viviente de la fuerza. Ha trascendido la dualidad del odio al amor, del miedo al poder, y se convierte e inspira a los demás. La apoteosis también se manifiesta en Obi-Wan Kenobi cuando, en una nueva esperanza, se entrega a la muerte frente a Darth Vader, al dejar que su cuerpo desaparezca. Obi-Wan muestra que la vida física no es un límite, que la conciencia puede fundirse con la fuerza. Es la misma enseñanza que Campbell describe. El héroe descubre que la eternidad y el tiempo son 2 aspectos de la misma experiencia. Contemplar lo sencillo y a la vez la profundidad de la vida. Incluso Darth Vader alcanza su propia apoteosis al salvar a su hijo y al destruir al emperador, y se reconcilia con todo ello que había negado gran parte de su vida. En su último acto revela que la apoteosis no es la perfección, sino la redención. El héroe se convierte en más de lo que era, y en ese instante se funde con lo eterno. La apoteosis, entonces, es el clímax del viaje. Es el momento en el que el héroe deja de ser individuo y se convierte en símbolo. Luke, incluso más adelante en el tiempo, él mismo se entrega a su propia apoteosis, tal como lo hizo Obi-Wan o Darth Vader. Todos muestran que el verdadero poder no está en dominar, sino en reunirse a la fuerza, en aceptar que somos parte de algo más grande. Entonces, aquí viene la siguiente fase, la huida. Es momento que el héroe se encuentra en peligro, ya terminó la misión y es momento de escapar de ese lugar que está a punto de explotar. Ahora el héroe tiene que concentrarse en la huida. Es el momento de retirarse lo más pronto posible, tras haber alcanzado una misión superior o haber obtenido un don o un triunfo. Debe escapar de las fuerzas que buscan retenerlo. Es la retirada con el tesoro, la salida de la oscuridad hacia la luz, pero también el entrenamiento con la sombra, que aún lo persigue, sabiendo que la sombra es eso que negamos de nosotros mismos. Campbell señala que las fuerzas del abismo no deben de ser retadas con ligereza, porque el héroe corre el riesgo de quedarse atrapado en aquello que ha descubierto. Hay muchos héroes que les pasa esto, descubren algo y ya no pueden compartirlo con el mundo. En Star Wars, la huida se manifiesta en múltiples momentos. Anakin, en cambio, muestra una huida hacia la oscuridad. Su miedo a la pérdida lo arrastra al lado oscuro, como lo advierte Yoda. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. En La venganza de los Sith, Anakin huye de la vulnerabilidad, de la incapacidad de aceptar la muerte, y en esa fuga se precipita hacia la destrucción. La huida, en este caso, no es liberación, sino es una caída. En La Nueva Esperanza, Luke y sus compañeros escapan de la Estrella de la Muerte tras rescatar a Leia. Es una huida con el don, es decir, la princesa, símbolo de esperanza, que debe de ser llevada de regreso al mundo exterior. La persecución, la tensión, todo refleja que el héroe nunca abandona el peligro sin que las fuerzas del abismo intenten reclamarlo. Entonces, no es cobardía, sino es parte esencial del viaje. Es el tránsito entre la revelación y el regreso, el momento en el que el héroe debe proteger lo que ha ganado y sobrevivir para transmitirlo. Luke, Leia, Anakin, cada uno muestra que la huida es tanto física como espiritual, y que escapar de la sombra no es necesario para enfrentarse a ella. El viaje del héroe no termina en la plenitud ni en la huida, sino en el regreso a casa. El héroe debe volver a casa, al mundo ordinario, para
para compartir lo aprendido, transmitir el don y reintegrarse a la comunidad. Todo lo aprendido no puede quedarse aislado. Incluso Luke se sabe que posteriormente a los hechos de la batalla de Endor, quiso abrir su propio templo de Jedis, su propia escuela de Jedis. Y bueno, ya sabemos qué pasó después. Todo lo aprendido no puede quedarse aislado, debe circular en el mundo para transformar la vida de los demás. El héroe que vuelve ya no es el mismo, ha visto su propia sombra, ha alcanzado la plenitud y ahora transmite la luz que descubrió dentro de una oscuridad. Tal como Hermes puede bajar al inframundo y regresar intacto, pero en este caso cada héroe no regresa intacto, regresa con un gran cambio interior, más humilde, con mayor confianza, etc. Obi-Wan Kenobi también muestra este regreso. En Una Nueva Esperanza, tras convertirse en uno con la fuerza, sigue guiando a Luke desde el más allá de la muerte. Campbell señala que el héroe iluminado puede regresar con la posesión de los dos mundos, el espiritual y el material. Obi-Wan vive en esa dualidad, recordándonos que el regreso no siempre es físico, sino también simbólico. El regreso es la fase más difícil porque el héroe puede ser incomprendido, rechazado o tentado a quedarse en la zona de confort una vez más. Nadie vivió lo que vivió el héroe. Es el momento en el que el héroe deja de buscar la aprobación. Él sabe por qué vivió la aventura y en muchas ocasiones es por el bien de los que no lo saben. Luke, Obi-Wan y Anakin nos enseñan que el verdadero héroe no se queda en la montaña. Vuelve al pueblo, vuelve a la comunidad, vuelve al mundo, porque el don del héroe no es para sí mismo, sino para todos. Con esto damos por finalizada esta saga del mito de las galaxias. Espero que lo hayan disfrutado bastante. Y no me despido sin antes agradecerte que hayas visto este video, que le des like, que nos sigas y que compartas este video con quien crees que le pueda interesar este tema. Sin más por el momento, que la fuerza esté contigo.